Vamos a decir una sola piernita. Esta piernita es un ácido graso. Y esto que está aquí, que vemos azul, es lo que llamamos nosotros una cabeza polar. ¿Por qué? Porque normalmente los elementos que tengo yo en esta esquinita, en este extremo de la molécula, sí tienen carga polar. Los ácidos grasos no tienen carga polar, no tienen carga parcial. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? La parte que tiene carga polar sí va a reaccionar con el agua. Pero la parte que no tiene carga polar no tiene por dónde reaccionar con el agua. Entonces va a huir del agua. Entonces, si ella está solita en el agua, normalmente va a estar vibrando, va a estar haciendo así. Porque por este ladito voy a reaccionar con el agua, vamos a decir que este lado está reaccionando con el agua, pero por este no. Entonces este va a estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque el agua lo está presionando. Quiero reaccionar contigo, quiero reaccionar contigo. Y no va a poder. O sea, lo digo así, pero es así. Este tipo de molécula lo llamamos anfipática, porque por un lado sí y por el otro no. Por un lado sí puedo generar una interacción con el agua y por el otro no. Entonces se llaman moléculas anfipáticas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienen un solo ácido graso y están en agua y tenemos varios en el agua, ellas van a tender a formar este tipo de estructura que llamamos nosotros miceta. ¿Por qué van a formar una esferita? Porque por la parte de afuera, que sí puede reaccionar con el agua, ellas se van a ir uniendo unas con otras. Usted las pone separadas en el agua y va a pasar lo mismo que pasa con el aceite. Que como el agua va a ejercer una presión sobre ellas, cuando ella se consiga una con la otra, ella consigue estabilidad y se va a unir con la otra. En la medida que se vayan uniendo, como ellos pueden reaccionar por esta parte con el agua y por esta no, esta es la que van a esconder del agua y esta es la que le van a dar al agua. Cuando el profesor lanza una pregunta, usted, es como si la estuviera dictando. ¿Le da la cara al profesor? No, pues no sabe la respuesta. No. ¿Quieren por otra parte? No, por ahí no. El que más o menos sabe, le habla al profesor y le dice algo. ¿Qué ocurre? Cuando en vez de tener un solo ácido graso, tengo dos ácidos grasos, tengo dos cadenas de ácido graso, obviamente cuando se una uno con otro, van a formar unas líneas, no van a hacer esto. Porque estéricamente, y lo dije la semana pasada, ya yo voy a hablar desde el punto de vista químico, estéricamente la forma de la molécula no le va a permitir formar estructuras lineales. ¿Por qué? Porque como tienen un solo piecito y tienen una cabeza polar que es grande, ellas van a tender a hacer esto, hasta que forman la micela. Se consiguen con suficientes moléculas que van a formar una gotita. En este caso, no se lo va a permitir. Entonces, ellas van a adoptar de forma natural este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar estabilidad energética, eso se llama estabilidad termodinámica. ¿Por qué? Porque va a evitar que ella esté inestable en el agua. Cuando se consiga con la otra y con otra que tenga al lado, ella va a conseguir estabilidad. Y esta es la estructura que ellas de manera natural van a formar en el cuerpo del agua. ¿Ok? O así. Lo que pasa es que normalmente en este centro, como este centro es hidrofílico, es decir, la cabecita es hidrofílica y tenemos esta cabecita hidrofílica, ella puede tener agua aquí adentro y generarme una estructura circular. Pero que la doble membrana, porque ella va a tender a formar la bicapa, porque es lo que le va a dar más estabilidad. Y esto fue lo que formó las primeras células. Las bacterias, que es lo que se cree que fueron las primeras células que existieron, tienen membrana celular, igualita, muy parecida a la de nosotros. ¿Qué la va a diferenciar? Vamos, si tiene menos colesterol, más colesterol, pero tienen una bicapa, tienen fosfolípidos, estos son fosfolípidos, que tienen un grupo fosfato y un azúcar aquí arribita, eso lo vamos a ver más adelante, que le va a dar esa carga iónica que le permite reaccionar con el agua.
¿Qué hora es? Ok, vamos a darle 10 minuticos más, les doy 15 minutos y volvemos a entrar. ¿Sí? Qué bien funcionó. No sé si lo podemos hacer. Voy a avanzar más rápido, porque nos falta ver todavía sustancias buffer y vamos lento. Pero es importante que ustedes hasta aquí entiendan todas las propiedades del agua que hicieron la vida posible. Fíjense todo lo que hemos visto. La estabilidad térmica, que depende de la formación de fuentes de hidrógeno, porque es lo que le va a dar la cohesión, y la cohesión es lo que me va a dar a mí la estabilidad térmica. Cómo se portan los lípidos en un sistema acuoso, y es lo que originó prácticamente las membranas. De hecho, las membranas tienen la capacidad de autorrepararse, de autoensamblarse. No necesitan que ninguna enzima venga a hacerlo. Ellas solitas, en la medida que se van sintetizando los lípidos, ellas se van a ir organizando ahí en la membrana. Solas. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de las moléculas polares, apolares y lo que llamamos nosotros anfipáticas. Dentro de las moléculas polares tenemos los azúcares, habíamos dicho que por su grupo OH, que era el grupo oxidrilo, tiene la capacidad de reaccionar con el agua. ¿Por qué? Porque estos grupos oxidrilos tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. ¿Qué va a pasar ahí? Es un puente de hidrógeno, ¿no? Pueden formar puentes de hidrógeno, ¿ok? Pueden formar puentes de hidrógeno. Y se pueden unir otras moléculas. Ya. Si yo tengo un grupo OH, ¿quién me va a formar el puente de hidrógeno? ¿El oxígeno o el hidrógeno? Oxígeno. El hidrógeno. ¿Ok? El hidrógeno. Sí, el hidrógeno. Si va a reaccionar con el agua, va a reaccionar con el grupo. ¿Con qué va a reaccionar? Si el hidrógeno va a reaccionar con el agua, ¿con qué va a reaccionar? ¿Con el oxígeno del agua o con el hidrógeno del agua? Con el oxígeno del agua. Para los que contestaron bien, van entendiendo. Ok, fíjense, tenemos muchas moléculas que son polares y que forman parte de nuestras moléculas normalmente. La glucosa es un azúcar, la glicina es un aminoácido, los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Puede reaccionar por los dos lados con la molécula de agua. El aspartato es un aminoácido, el lactato es un azúcar. Quiero que vean los grupos funcionales, por los cuales lo que está marcado en azul son las moléculas por las cuales él puede interaccionar con el agua y por lo cual constituye una molécula polar. Tiene una carga parcial por allí para que pueda interaccionar con el agua. Y tenemos al glicerol. El glicerol es un alcohol, ¿ok? Apolares. Dijimos, esto es un ácido graso y esto es un ácido graso. Aunque yo pudiera tener una carga parcial aquí, en algunos casos decimos que la carga completa de la molécula es apolar. Pero sin embargo, el hecho de tener una carga parcial de este lado hace que yo pueda interaccionar con la molécula de agua. Entonces, él se comportaría como en este caso y como en este caso, aunque yo tenga algunas estructuras apolares, yo puedo interaccionar con el agua y me voy a comportar entonces como una molécula anfipática. ¿Ok? En caso que no tenga yo un grupo por donde reaccionar, voy a ser totalmente hidrofóbico. ¿Ok? Los anfipáticos, entonces, son hidrofóbicos por un lado y hidrofílicos por el otro lado. Otra de las grandes particularidades que tiene el agua, dijimos que era el solvente universal. Pero el agua tiene la capacidad de movilizarse ella, según algunos gradientes químicos, sin yo imprimir ningún tipo de energía a ese sistema. De manera natural, el agua se puede mover. Y también yo puedo tener movimiento de los elementos químicos dentro del agua, que van a obedecer ¿a qué? A una diferencia de concentración. Esto es para recordar porque esto sí lo ven ustedes en bachillerato. Ósmosis, difusión. Cuando hablamos de difusión, hablamos del movimiento de las moléculas en el agua. Todos los sistemas, absolutamente todos, y echamos luego la clase pasada, y eso, todos los sistemas tienden a tender a formar un equilibrio. Usted altera el sistema por un lado y el sistema va a responder tratando de neutralizar lo que usted hizo por ese lado.
y usted se mete con el sistema por otro lado y el sistema va a tratar de equilibrar siempre, rápida o lentamente, dependiendo de la capacidad de respuesta de ese sistema. De hecho, nosotros vivimos respondiendo a los factores ambientales, tratando de equilibrar nuestro propio funcionamiento. Todos los seres vivos, absolutamente todos. Y en la naturaleza, la química, todas las reacciones químicas tienden también al equilibrio. ¿Qué ocurre? Si yo tengo, me tienen el dibujito aquí todo y se modificó todo. Ok, cuando terminemos la lámina sale un ratito. Ay, Ahora qué que se están bendición. durmiendo, traigan café y le dan a la profesora. Ok, cuando nosotros hablamos de difusión, nosotros hemos dicho siempre, y eso lo pueden observar ustedes, ahorita que hablamos con respecto al azúcar. Si usted en un vaso de agua le mete una buena cucharada de azúcar y la coloca aquí en el fondo, no lo agita, poco a poco usted ve, porque se ven las diferencias de densidades, no se ve, pero yo lo he visto y no tengo ojos especiales. Se ve que de aquí hay como un movimiento, son como unas, se ven como unas olitas, como cuando usted ve el calor, que dice no se ve el calor, pero sí se ve igualito. Que hay un movimiento, si yo tengo toda mi cucharada de azúcar aquí, empieza a haber un movimiento del agua y se ve en esta zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está disolviendo y se están tratando de igualar las concentraciones. Si usted viene al rato, lo que pasa es que hay reacciones que ocurren un poco más lentamente. Puede ser que usted consiga en el fondo que hay un poquito de agua, pero ya no va a observar las olitas. ¿Por qué? Porque se igualaron las concentraciones en la mayoría del cuerpo de agua que yo tengo allí en el vaso. Si no lo ha visto, hágalo. Llegue a su casa, agarre un vasito de agua y le agrega una buena cucharada de azúcar y lo deja allí y ve el vaso de agua. Trate que el agua no esté fría, porque si está muy fría se va a empañar el vidrio. ¿Por qué se empaña el vidrio? Porque por la... ¿Por qué? Por el vapor, El solamente. calor, cuando lo esté hirviendo, saca vapor. Ajá. Lo mismo pasa con el frío, cuando está muy frío, El enfriamiento del vidrio. saca vapor. Ah, ¿qué pasa cuando el frío? vidrio, cuando el vidrio se enfría? ¿Qué pasa cuando el vidrio se enfría? Se empaña. ¿Y por qué se empaña? La temperatura La fría. temperatura. Porque la humedad que hay en el ambiente se condensa en el vidrio. Ah, ok. El agua que tiene usted, que tenemos alrededor, que no la vemos, cuando usted enfría el vidrio del vaso, se Claro, condensa en las paredes del vidrio del vaso. Y usted sabe que cuando vea entonces esa humedad, es porque el agüita del ambiente se condensó ahí con ese vidrio. Ok. Ok. Háganlo para que ustedes vean cómo se crean de verdad esas diferencias. Usted va a ver ahí que el agua como que si se moviera, y es que se va disolviendo y se va tratando de igualar las concentraciones. ¿Qué va a tratar de igualar? Lo que no tiene casi azúcar, que es la parte de arriba, con la que tiene mucho azúcar, que es aquí abajo. Pero si eso no lo puede ver, y en su caso usted tiene o yodo o azul de metileno porque tiene una pecera, usted simplemente coloca un vaso de agua y le agrega una gotica. ¿Qué va a pasar? Que se va a dispersar ese colorante. ¿Por qué? Porque va a tender a ir de esa concentración que tiene de azul de metileno, ese líquido, que no la tiene el agua, se van a tratar de igualar las concentraciones. Por eso esa nubecita se va extendiendo, tratando de igualar las concentraciones de soluto en todos los puntos que tengo yo aquí del sistema, si eso es un vaso. ¿Ok? Una gotica de yodo va a ocurrir lo mismo, porque el sistema va a tender a equilibrar. ¿Qué es para el sistema el equilibrio? Bueno, tratar de que
de eso que en mi sistema está allí tenga las mismas concentraciones en cada uno de esos puntos. Es decir, que haya la misma cantidad en cada uno de esos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿quién se está moviendo allí? El soluto, la partícula. Allí no se está moviendo el agua. Lo que se está moviendo es el soluto. Tratando de encontrar el equilibrio. ¿Ok? ¿En qué momento encuentra el equilibrio? Cuando trata de igualar, cuando consigue que en todas partes exista más o menos la misma cantidad por unidad de volumen, que es lo que llamamos nosotros concentración. Hablando de eso. Cuando yo no puedo mover el soluto, porque tengo una membrana, tengo algo físico que evita que el soluto se mueva por todo eso, quien se va a mover, si puede pasar por allí, es el agua. Y el agua también va a tender a igualar las concentraciones. Si no se puede mover el soluto, entonces se mueve el agua. Es lo que llamamos nosotros ósmosis. Hay una medida, cuando nosotros vemos soluciones, o cuando ustedes vieron soluciones en algún momento de su vida, eso es importante también para la dosificación de medicamentos. Nosotros hablamos de algo llamado concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración simplemente es la medida del soluto, la medida de la cantidad de soluto que tengo yo en un volumen determinado de concentración, perdón, un volumen de lo que está conteniendo a ese soluto. Es decir, la cantidad que tengo yo de soluto en este volumen de agua. Químicamente y farmacéuticamente utilizamos mucho el litro como volumen, el mililitro como volumen o centímetro cúbico, que son equivalentes. ¿Qué otra medida utilizan ustedes con frecuencia de volumen? Onza, pero la onza aquí se usa poco. Para las bioquímicas sanguíneas normalmente lo que utilizan es el decilitro. Cuando le dan la medida de azúcares, alguna hormona, se las dan por decilitro. Pero onza poco, se usa poco. La onza es una medida americana. Nosotros adoptamos el sistema europeo. Y la cantidad de soluto, que es el sólido, lo medimos normalmente en gramos o en miligramos, incluso en microgramos, cuando vamos a hablar de algunos medicamentos que se necesitan en cantidades de microgramos. Y también en algunos casos de picogramos, pero eso normalmente no se utiliza en, ¿cómo se llama? La onza no es una unidad de volumen, la onza es una unidad de masa. No había caído en cuenta. Ok. ¿Qué llamo yo concentración? La cantidad de soluto que tengo en una unidad definida de volumen. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo que una solución, no puedo rayar allá y me tiene muy limitado eso. Si digo que una solución tiene 1 miligramo por mililitro, ¿qué quiere decir? Que si yo agarro 1 mililitro aquí, o agarro 1 mililitro aquí, o agarro 1 mililitro aquí, va a tener cada uno de ellos 1 miligramo. Esas son unidades de concentración. Entonces, cuando yo digo que voy a igualar las concentraciones y que puedo movilizar soluto o líquido, ¿es para qué? Para que en todas las partes yo vaya a tener la misma unidad de soluto por unidad de volumen. La unidad de volumen que utilice. ¿Por qué explico esto? Porque yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo, para igualar concentraciones, movilizar el soluto y también puedo movilizar el volumen. ¿Por qué? Fíjense, aquí lo tenemos es
en dibujito. Yo tengo aquí notablemente mayor cantidad de soluto por unidad de volumen que aquí. Aquí en esta unidad de volumen, que yo puedo decir que esto es un mililitro, aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4. Es decir, que son gramos. Yo tengo 4 gramos aquí por mililitro. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 gramos por mililitro. ¿Quién está más concentrado? ¿El de 8 o el de 4? ¿Quién está más concentrado? ¿El de 8 o el de 4? El de 8. Y debería de escucharse al unísono, el de 8. ¿Qué significa que está más concentrado? Que tiene mayor cantidad de soluto en la misma cantidad de volumen. ¿Qué ocurre en este caso? Como yo tengo una membrana que no me deja pasar el soluto y el sistema va a tender a equilibrarse y puede pasar el líquido, para igualar las concentraciones, es decir, que por unidad de volumen tenga la misma cantidad de soluto, quien se va a movilizar va a ser el agua, tratando de igualar las concentraciones. ¿Qué quiere decir que trato de igualar las concentraciones? Que por unidad de volumen tenga la misma cantidad de soluto. Ya yo no tengo los 4 gramos aquí en 1 mililitro, sino en medio mililitro. Aquí. ¿Y qué estoy garantizando yo al pasar el agua para acá? Que por cada medio mililitro tenga los mismos 4 de soluto. Por unidad de volumen. Muevo agua y muevo soluto. Resulta que la célula tiene la capacidad de mover o agua o soluto. Y muchos de los procesos que se dan de manera natural en nuestro cuerpo tienen que ver con el movimiento de soluto o de agua. Y tienen que ver, nosotros producimos energía por un gradiente de concentración. Cuando veamos nosotros cómo producimos energía, vamos a ver movimiento de soluto que van a ser iones. Y ese movimiento de iones me va a generar a mi energía. Buscando que el equilibrio. Ese sistema dentro de la célula, dentro de la mitocondria, que va a buscar el equilibrio. Y mientras ella busca el equilibrio, se fabrica energía. Maravilloso. Que no se le olvide. Entonces, esta propiedad del agua de moverse ella o inducir el movimiento del soluto lo utilizamos nosotros mucho en nuestro proceso, en nuestras reacciones químicas. Ok, de manera natural y quizás más sencilla y menos compleja, si yo coloco una célula en un medio que tiene la misma concentración de soluto fuera que dentro de la célula, lo llamamos un medio isotónico y ya está chévere. Porque ni tiene que entrar soluto, ni tiene que salir soluto, ni tiene que entrar agua, ni salir agua. Está estable. Si yo coloco la célula en un medio, sobre todo ocurre mucho con los eritrocitos. Si la coloco en un medio que tiene muy poco soluto, si ese medio tiene menos soluto de lo que tiene la célula dentro, decimos que ese medio es hipotónico. Tiene menos concentración de soluto que la célula. La célula va a perder agua, porque ella va a tratar de igualar la concentración. Si tengo todo lo contrario, si yo coloco la célula, si la célula está en un medio que tiene menos soluto, el agua va a entrar, va a salir. Disculpe. Y lo mejor de todo es que todo el mundo lo necesita. Miren, en la clase, en el verano pasado, puse yo a unos muchachos que hicieran lo mismo que a veces ustedes en una exposición al final. Y se lanzan unos estudiantes a decir cualquier cantidad de cosas. Y yo, y todos los demás hacían. Increíble. Wow. Y yo les dije, tienes nota porque te defendiste con toda la confianza del mundo. Pero la mayoría de las cosas que dijiste no son ciertas. Y todo el mundo. Entonces, ¿cómo nos caen a cuenta nosotros en la calle?
No, no. Por eso es importante el conocimiento, para que no nos caigan en la cuenta. Ok. Voy a repetir. Dijimos que si estaba en igual concentración lo que tengo yo en el citoplasma, que es el interior de la célula, y en el exterior no voy a tener ni movimiento de soluto para adentro y para afuera, ni movimiento de líquido ni para adentro ni para afuera. ¿Ok? Pero si yo coloco a la célula en un medio que tiene muy poco soluto y ella tiene mayor cantidad de soluto adentro, pasa algo. Si ella puede liberar ese soluto, lo va a sacar. Pero normalmente la membrana celular no es permeable. Por la membrana pueden pasar elementos que sean muy pequeñitos o que no tengan ninguna carga polar. Porque acuérdense que la membrana es de lípidos. Y si tiene algo carga polar, olvídate que va a pasar por él. Pero si no tiene carga polar y es muy pequeñito, puede pasar. Ok. ¿Qué ocurre? Que entonces ella tratando de igualar las concentraciones que hay afuera, adentro, ella va a tratar de meter agua. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, por unidad de volumen, ella tiene aquí 50 y afuera hay 2 por esa misma unidad de volumen. Entonces ella necesita incrementar su volumen para que su concentración sea que en ese volumen de agua hayan 2 y no las 50 que quiere. Pero va a llegar un momento, si es una célula animal, que puede estallar. Las células vegetales normalmente no estallan, ¿por qué? Tienen 2 mecanismos. Uno es una vacuola que absorbe toda esa agua y además tiene pared celular. Nosotros no tenemos pared celular, tenemos nada más la membrana. Entonces hay cierto punto que nosotros vamos a tolerar de agua, cierto punto. Va a haber un momento en que ya no más. Si en caso contrario, yo lo que hago es poner la célula en un medio que llamamos nosotros hipertónico, que tiene mayor concentración de agua que el interior celular, entonces allí la célula sí va a perder agua, porque va a tratar de igualar las concentraciones externas e internas. Externas e internas. Si afuera es mucho más sólido, ella va a sacar agua para aumentar la unidad de volumen allá, para tratar de igualar las concentraciones.